hidrógeno. Estos no los pueden formar. Tenemos que ver quiénes pueden aceptarlo o donar fuente de hidrógeno. Entonces, el oxígeno y el nitrógeno y el hidrógeno tienen esa característica de que forman fuente de hidrógeno. Y se ha comprobado esto porque, bueno, un poquito nada más antecedente. Por ejemplo, han hecho muchas gráficas de los puntos de ebullición. De varios grupos de tabla periódica, desde el punto de ebullición. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo bien, para no equivocarme. Se supone que eso viene dependiendo de la cantidad del tamaño del átomo y de su electronegatividad, etc. Entonces, lo que han visto, por ejemplo, para el grupo 4A, este es el grupo 4A. Aquí está, por ejemplo, pero son grupos que tienen hidrógeno, están unidos con hidrógeno. Aquí, por ejemplo, estaría el estaño con hidrógeno, el germanio con hidrógeno, y acá estaría el carbono con hidrógeno. Su punto de ebullición es muy, muy bajito. Aquí supongamos que va desde 0 hasta los 100 grados centígrados. Es decir, la mente de metano está mucho más abajo de los 100 centígrados. Esto es el grupo 4A. Entonces, vieron la correlación entre el peso atómico y el punto de ebullición, y pues entre menor peso atómico tuvieran, o sea, carbono e hidrógeno es mucho menor que el estaño de hidrógeno, tiene menor peso, punto de ebullición. Esto es un metal unido con hidrógeno. No parece un metal. Ahora, para el grupo 5A también vieron que había la tendencia. Hasta aquí viene, por ejemplo, el fósforo con hidrógeno. No sé si lo alcancen a ver. Hasta aquí viene el fósforo con el hidrógeno. Aquí utiliza, por ejemplo, el antimonio con hidrógeno. Y uno esperaría por la tendencia de que ya consigue el nitrógeno con hidrógenos, también estaría abajo, pero no, aquí sube. Igual vieron que pasaba con el grupo 6A, también viene algo así, por aquí. Este era el 5A, 6A. Entonces aquí está el azufre con hidrógeno. También esperaría que un compuesto que tenga oxígeno con hidrógeno y de abajo, y no, aquí también sube el punto de ebullición. Y también con los halógenos. Aquí está, por ejemplo, el yodo con hidrógeno, etc. Aquí estaría en esta parte el cloro con hidrógeno, bueno, viene aquí. Pero el siguiente, para flúor e hidrógeno, también sube. Entonces, esta tendencia que nos indica que estos átomos que son electronegativos, pues tienen ahí una característica que hace que su punto de división no sea como la tendencia que lleva todo su grupo. Y esto se explica por los puentes de hidrógeno. Estos compuestos forman puentes de hidrógeno, quiere decir que sus átomos están haciendo esta cosa. Aquí tenemos una molécula de agua y aquí hay otra molécula de agua. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Hay una parte donde aceptan puente de hidrógeno
O sea, este oxígeno está aceptando este puente de hidrógeno. Y también hay una parte donde dona puente de hidrógeno. Esta molécula de agua dona su puente de hidrógeno hacia este oxígeno. No sé si quedó un poco más claro a qué me refiero con que acepte y con que done. ¿Sí, jóvenes o no jóvenes? Ok, perfectísimo. Entonces, esto no ocurre con los otros compuestos. O sea, tenemos, por ejemplo, el metano. También tiene un enlace con el hidrógeno. Y aquí tendremos otra molécula de metano, ¿no? Estos son hidrógenos, no vayan a confundirlos con otra cosa. Hidrógeno. Entonces uno pensaría, bueno, aquí tiene hidrógeno, entonces este carbono acepta este puente de hidrógeno y aparte dona este puente de hidrógeno. No, esto no pasa. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-hidrógeno no tiene ninguna diferencia de polaridad. Recuerden que esto no es polar. Bueno, tiene un poquito, está en la diferencia como entre 0.4 creo, entre 2.5 del carbono y 2.1 del hidrógeno, algo está así de la actividad, pero es un enlace no polar. Pero aunque fuera polar por el... No, es que no son polares, a ver, el fósforo 2.1 no. O sea, por ejemplo, veamos, el carbono e hidrógeno, este tiene 2.5 y este tiene 2.1. Entre fósforo e hidrógeno, el fósforo tiene 2.1 también. No, pues para nada. Entre azufre e hidrógeno, el azufre tiene 2.5, es como el carbono. Y 2.1. Entonces, no, son enlaces no polares. Ahora, ¿qué pasa con el cloro y el hidrógeno? Bueno, aquí lo que pasa es que no es de que tanto formen puentes de hidrógeno, sino que los aceptan. Esta parte sí puede pasar porque entre el cloro y el hidrógeno hay diferencia de polaridad. Pero no es de que los formen entre ellos mismos. Aquí lo que forman ellos es por una parte de dipolo-dipolo, no es un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno solamente es con eso que vemos aquí. Entonces aquí solamente con los halógenos, o sea, los XH es por polo, polo. No son puentes de hidrógeno. Entonces, jóvenes, solamente con estos dos tipos de enlaces se forma el puente de hidrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando son entre ellos, aceptan y donan puente de hidrógeno. Pero, por ejemplo, ahorita que les puse el éter, es lo que vamos ahorita a ver, en la siguiente unidad. Vamos a poner aquí primero nuestro alcohol con otro alcohol. Entonces aquí lo que les estaba comentando, que dona puente de hidrógeno, aquí lo está donando este alcohol y aparte está aceptando este puente de hidrógeno. Aquí donan y aceptan, tienen esta característica también los alcoholes, así como el agua. Ahora, ¿qué pasa con otro compuesto? Tenemos aquí nuestro alcohol y tenemos ahora un éter. Y el éter tiene un oxígeno también de vibraciones efectivas y tiene pares electrónicos. Entonces aquí lo que va a pasar es que pues nuestro éter, a pesar de que tiene oxígeno, no tiene realmente el OH como tal. Entonces, pero tiene un átomo que es electronegativo, que es el oxígeno. ¿Qué va a pasar?
pues que solamente va a aceptar el puente de hidrógeno. Lo acepta. Y ya, es toda la interacción que va a tener con esta molécula de alcohol. Igual cuando veamos las aminas, bueno, cuando vean las aminas, el siguiente... ¿Te falta aquí otro? Okay. También pasa igual como los alcoholes. Con otra amina, aquí va a donar su puente de hidrógeno y va a aceptar el puente de hidrógeno. Estos son las aminas. Esto es entre alcoholes. Esto es un alcohol con un éter. Entonces, los que tienen ese tipo de estructura OH y NH aceptan y donan los puentes de hidrógeno. Los que tienen un átomo muy electronegativo, o sea, nada más tienen los que aceptan usualmente son los que tienen el oxígeno o el nitrógeno en esta forma, o oxígeno en doble enlace o así como en sp3, o también así pues este oxígeno doble enlace. Pero tiene que ser un átomo muy electronegativo para que solamente acepte puente de hidrógeno. No lo puede donar porque este tipo de elementos, bueno, como no tienen el enlace NH y OH. Solo que tienen ese tipo de compuestos así, NH y OH son los que aceptan y donan puentes de hidrógeno. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo tanto en esta parte del puente de hidrógeno? Es que luego se me confunden, jóvenes, porque a veces que pongo, por ejemplo, ejercicios como que ponga puente de hidrógeno entre estos compuestos, este tiol y un éter. Y me ponen de repente que el enlace HC es el que forma puente de hidrógeno. Esto no forma puente de hidrógeno. Ellos no forman puente de hidrógeno. Ya vimos que no son polares, o sea, no hay diferencia de polaridad. Aunque aquí esté el oxígeno que tenga pares electrónicos, no hay ningún otro enlace que forme puente de hidrógeno. ¿Sale? Por eso insisto muchísimo en esta parte, jóvenes. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto del puente de hidrógeno, por qué estamos así de que, o bueno, porque estoy duro y dale con esta parte. Lo que pasa es que en bioquímica es muy importante el puente de hidrógeno. Adivinen qué es lo que mantiene la estructura de una proteína como la conocen ustedes o como la van a ver después. Los puentes de hidrógeno, ¿no? Los puentes de hidrógeno. También que mantiene ese tipo de formación molecular que tiene el ADN. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. Hasta que mantiene un árbol en esa posición erguido con esa corteza. Exactamente, aunque no lo crean, la celulosa se mantiene rígida por los puentes de hidrógeno. Entonces los árboles están así porque su celulosa se mantiene enlazada por puente de hidrógeno. Entonces, aunque solamente se encuentren dos tipos de átomos, oxígeno y nitrógeno, es algo importantísimo a nivel celular, a nivel biológico, porque es el puente de hidrógeno. No es cualquier cosa. No solamente es que se encuentra en el agua y ya estás. Imagínense, sin agua pues no viviríamos tampoco. Así de importante es el puente de hidrógeno. Ahora,
El puente de hidrógeno, efectivamente, en cuanto a los alcoholes, pues rige sus propiedades físicas y también algunas químicas. De hecho, es la parte química ahí donde reaccionan los alcoholes. Debido a este tipo de puente de hidrógeno, este tipo de enlaces intermoleculares, ningún alcohol es gaseoso temperaturamente. No es como le pasa con los alcanos, que el metano es gaseoso, el butano, el propano. El metano, ustedes lo han visto, es un líquido porque debido al puente de hidrógeno que provocan de que se encuentren en esa forma líquida. Lo que sí puede ser es de que, así como los alcanos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan aquí en su estructura, pues ya se vayan siendo viscosos y hasta sólidos. Pero también esto tiene que ver con cuántos hidroxilos tenga nuestro alcohol. También eso va a ser muy importante. Entonces, jóvenes, hasta ahorita, ¿alguna pregunta respecto al puente de hidrógeno? O sea, ¿cómo, por ejemplo, en el ejemplo que puso hace rato, que dijo, dibujen el puente de hidrógeno, en ese caso, ¿cómo se hubiera dibujado? Pues no se dibuja. Por ejemplo, que les pusiera así, a ver, pregunta de examen. Dibujan el puente de hidrógeno entre la fosfina y un bioalcohol. Aquí su respuesta va a ser no se forma. Y carita feliz. Y les pongo bien jóvenes. Recuerden que a veces que les pongo unas preguntas donde también se contesta que no hay reacción o no se forma o no se produce. Entonces aquí en la pregunta, ponga el puente de hidrógeno, su respuesta debe ser no hay. No se forma, no es posible. Maestra, ¿qué le pasa? No nos ponga estas cosas así. No ponga lo último. Pero sí, la respuesta sería no hay puente de hidrógeno. Por ejemplo, en otra que sí hubiera. Por ejemplo, ¿qué les pusiera? Bueno, es que ahorita no nos podría poner más compuestos porque todavía no vemos los demás. Es que, por ejemplo, la que les puse de... Bueno, pues sí, vamos a ver éteres. Si les pusiera esta parte, un alcohol, y les pusiera... este compuesto. Póngale puente de alcohol, digo, el puente de hidrógeno. Pues ustedes ponen solamente. Pues más solamente se puede formar esta parte así. Aquí está el puente de hidrógeno. Y ya. Eso es todo. Este es el difenil éter, por cierto. Lo vamos a ver después. Aquí está un poco duro. Esto está. Este es el único puente de hidrógeno que se puede formar. Acepta un puente de hidrógeno el éter. El oxígeno del éter acepta y ya. O sea, por ejemplo, sabemos que el benceno tiene también hidrógenos, ¿no? No me vayan a poner esto, jóvenes. Pues como aquí el hidrógeno, este oxígeno también acepta este puente de hidrógeno. No. Esto está mal. Porque recuerden que este enlace no es polar carbono-hidrógeno, entonces aquí no hay una capacidad como para que este
oxígeno del alcohol agarre este hidrógeno, no se puede. ¿Sale, chicos? Y tampoco vayan a poner que este carbono va a agarrar este hidrógeno. Tampoco, jóvenes, eso tampoco es un puente de hidrógeno, no. O que este oxígeno agarre este hidrógeno de acá, no. ¿Sale? Es más, si les dijera, pongan el puente de hidrógeno, pongamos este mismo, entre el difeniléter y el difeniléter. Y ustedes pueden decir, bueno, pues aquí hay hidrógenos. Y acá también hay hidrógenos. Entonces, este oxígeno agarra este hidrógeno y este oxígeno agarra este hidrógeno. No, esto no es un puente de hidrógeno, jóvenes, tampoco. Aquí lo que va a pasar entre estos dos éteres es que hay una fuerza que se llama las fuerzas de London, que por diferencia de polaridad se forman dipolos y pues pueden tener cierta atracción, pero no es un puente de hidrógeno. Aquí la interacción es fuerzas de London. O también de dipolo-dipolo. Estos dos tipos de fuerzas sí hay, estas sí, pero no es puente de hidrógeno. ¿Sale? ¿Sí, jóvenes? Sí, mis. Ok. Sí, tengan esto por favor muy presentes. Tiene que tener esto, OH, para que exista un puente de hidrógeno. Otra cosa es que el acepto lo done, pero para que se forme tiene que haber primero esto, OH. ONH. Vale. Bueno, entonces, debido al puente de hidrógeno, pues tenemos diferencias en el punto de ebullición y la solubilidad que va a haber entre un alcohol, comparándolo, por ejemplo, con su alcano correspondiente, o sea, la cantidad. Correspondiente me refiero a que sea como el número de carbono similar. Por ejemplo, aquí estamos comparando algunos puntos de ebullición de diferentes moléculas que tienen oxígeno. Por ejemplo, bueno, de alcoholes con un alcano que tenga un peso formular o una masa por peso molecular similar. Por ejemplo, estamos aquí el alcano con el alcohol etílico. Entonces, por el simple hecho de que tenga el OH aquí nuestro metanol, observamos tiene un carbono, ya vean la diferencia que hay en temperatura de ebullición desde 89 hasta 65, o sea, aquí el hecho de que tenga puente de hidrógeno marca una diferencia muy grande. También acá entre propano y el alcohol etílico, también aquí son más carbonos, se supone que quizás más grande porque esta está más chiquita, nada más tiene 2 carbonos, pero también hay una diferencia muy grande de temperatura de ebullición.
Este es gaseoso y este ya es líquido. Igual entre el butano y el etilenglicol, pues aquí todavía va a ser mayor la diferencia porque aquí tenemos dos hidroxilos. Entonces, por el simple hecho de que tenga dos hidroxilos, ven hasta dónde se va el punto de ebullición. Aquí está el alcohol etílico, que también tiene dos carbonos, pero solamente un hidroxilo. Y acá tiene dos hidroxilos, o sea, casi se duplica, ¿no? Se duplica, más todavía, de entre el etanol hacia el etilenglicol. Entonces, el hecho de que tenga más cantidad de hidroxilos, no, pues esta parte varía muchísimo. Ahora, también es muy importante, la temperatura de ebullición va a disminuir con ramificaciones. Esto quiere decir que mientras más compacto sea nuestra molécula, la temperatura de ebullición o la energía que se requiere para que pase de líquido a gaseoso, pues va a ser mucho menor que si fuera lineal. No tengo, no me acuerdo si está aquí esa tabla. Déjame ver. Oh, no la puse. Bueno, pero por ejemplo, si comparáramos el punto de ebullición del carbutil, el carbutanol con el butanol, 1, 2, 3, 4. Pues un hecho de que esta está más ramificada, que está más compacta, quiere decir que su temperatura de bueno, la energía va a requerir menos para poderlo pasar a la fase, o sea que esto, la parte puede ser que eso, bueno, es una cosa que se me pasó verla, pero bueno, esta es la parte hidrofílica, o sea, la que es amiga del agua, y la parte hidrocarbonada es la parte hidrofóbica. Entonces, mientras más extensa sea, más lineal o más grande, pues quiere decir que va ganando la parte hidrofóbica y va haciendo la molécula, pues, más, que estorbe más, por ejemplo, por decirlo de esa manera. Entonces, aquí como es una forma más esférica, pues, la temperatura para que pueda pasar a fase gaseosa, pues va a ser menos, no, requiere menos energía por esta razón, como que estorba menos la estructura. Y acá no, aquí sí hay mucho más fuerzas hasta dipolo, fuerzas del London que provocan de que requiera más energía, no solamente el puente de hidrógeno, para que pueda pasar a fase gaseosa, que es lo que estamos aquí obteniendo con la temperatura de ebullición. Y por el contrario, la temperatura de fusión aumenta con las ramificaciones. O sea, para que pase a líquido, pues también sí va a ser bastante, requiere más energía por el tipo de ramificaciones que tenga nuestro alcohol. Bueno, aquí estamos comparando el momento bipolar, qué tanto va a cambiar respecto a que tenga el oxígeno. Aquí, por ejemplo, estamos comparando un alcano con un éter. El éter aquí está sin un hidrógeno, es una forma de hidrógeno, pero a pesar de que tiene el oxígeno, provoca de que exista un momento bipolar en la molécula. Igual en este par de compuestos tenemos un aldehído de alquilo y tenemos un aldehído. Entonces, pues aquí también tiene ya átomos que son muy electronegativos, y aquí lo estamos viendo, el momento bipolar es muy alto. Y todavía más comparado con el alcohol está en 1.6 y algo, y aquí ya está hasta 2. Sin embargo, esos compuestos no tienen el enlace OH. Entonces, por el simple hecho de que lo tenga, el alcohol provoca que, aunque sea no tan polar como los que se ven acá arriba, su punto de ebullición sea mucho más alto. Entonces, sí tiene mucho que ver con que tengamos en nuestro compuesto ese enlace, un OH. Es muy importante. El aldehído no tiene un OH, a pesar de que tenga aquí hidrógeno y oxígeno. El aldehído está de esta forma. Entonces aquí no hay un enlace OH. Entonces, aunque sean muy polares, pues eso no implica de que su punto de ebullición sea muy alto.
solamente es una característica que está más definida por la cantidad de puntos de hidrógeno que pueda formar nuestra molécula. De hecho, recordemos que aquí también en todas las moléculas hay bastantes fuerzas de atracción. En un alcohol, aparte de puente de hidrógeno, también hay dipolo y también hay fuerzas de London. Las de London están en todas las moléculas, pero pues depende de qué átomo tenga nuestra molécula para saber también si hay un dipolo. Sin embargo, entre las fuerzas que puede tener un alcohol, el puente de hidrógeno es el más fuerte, es el que provoca que el punto de ebullición y otras características sean muy marcadas en el alcohol por el OH. Ahora, esto fue en cuanto a puntos de ebullición y su momento dipolar. Ahora, en cuanto a la solubilidad, bueno, pues esta parte ya la sabemos, de que los alcoholes son bastante solubles en agua. Este es el metano, es insoluble, no forma punto de hidrógeno, pero aquí no tiene ningún OH, su estructura solamente es carbono e hidrógeno. Pero el metano, a pesar de que nada más tenga un carbono, es un soluble porque forma punto de hidrógeno. También esto, la solubilidad, pues depende mucho de su parte hidrofóbica. Mientras más grande sea, quiere decir que va a ser menos soluble en agua. De hecho, este alcohol, por ejemplo, ha de ser insoluble en agua porque tiene pues 10 carbonos, ¿no? Es una cadena aparte muy larga. También, bueno, pueden ser solubles en solventes no polares por esta parte hidrofóbica que les comentaba. Ya recuerdan que es soluble, bueno, para que sea soluble o miscible, pues tienen que ser similares. Entonces, como ya un alcohol que tenga más de 5 carbonos tiene una parte hidrofóbica más marcada, esa parte pues hace que sea más soluble en solventes no polares porque va ganando la parte no polar del alcohol. ¿Hasta ahorita una duda, jóvenes? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, ahorita son pues características físicas de los alcoholes. Entonces, aquí es una tablita donde estamos mostrando la subida de los alcoholes en agua a temperatura ambiente. Estos, cuando ven la tabla de solubilidad, siempre quiere decir que son en 100 gramos de agua. Entonces, aquí lo que vemos, bueno, aquí está en porcentaje, ¿no? Pero ya saben qué porcentaje es en base 100. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que estos alcoholes, hasta alcohol 4, más o menos, son miscibles. Miscible se le llama así cuando está solubilizado un líquido en otro líquido. Entonces, como aquí es un líquido en otro líquido que es el agua, son miscibles. Quiere decir que si ponemos una gran cantidad de alcohol metílico o metano en agua, se va a solubilizar, se va a hacer miscible. O sea, no vamos a poder ver las partes ahí, ¿no? Porque se van a solubilizar ambos líquidos. Pero conforme aumenta la cantidad de carbonos, pues aquí sí va haciendo la diferencia, ¿no? Sin embargo, aunque tenga más de 5 carbonos, va a depender mucho de su tipo de estructura para que sea más miscible que otro alcohol. Por ejemplo, el isobutílico es un poco más miscible que el N-butílico. El N-butílico quiere decir, recuerden que N es lineal. Entonces aquí como está como es el isómero y está como ramificado, es mucho más soluble porque está más compacto, está más chiquita la molécula y se puede solubilizar mucho mejor en agua que su forma lineal, que es el N-butílico. También aquí, por ejemplo, aquí está el hexanol. El cicloxílico, bueno, pues es un ciclohexano que tiene el... eso no lo vi, se me pasó cuando vimos lo de la nomenclatura. Cuando son alcoholes cíclicos, pues aquí ahora sí que depende de dónde se encuentre el OH, jóvenes, porque si tenemos, por ejemplo, ese tipo de estructura, aquí es un etil. El OH es el número 1, y ya de aquí nombran, bueno, numeran, siempre buscando la menor numeración. Entonces empezaríamos por este lado, por ejemplo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Esa parte se me habló. Ponerla ahí en la nomenclatura. Ok, bueno, entonces aquí tenemos el ciclo
el ciclohexanol con el hexanol o el N-acetilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como a pesar de que también tiene 10 carbonos, es una estructura esférica, es mucho más soluble que toda esta estructura que tiene, porque recuerden que esta es la parte hidrofóbica, entonces aquí gana esa parte hidrofóbica y por lo tanto este hexanol es mucho menos soluble que su parte cíclica, que es el ciclohexanol. Y bueno, comparando pues también el fenol, como es una estructura cíclica, pues es más visible. Aunque también depende cuántos hidroxilos tenga la molécula. Por ejemplo, aquí el N-acílico estamos viendo que es hasta 0.6%, o sea, 0.7 ya no es visible, 0.1 sí, 0.2 sí, pero 0.6, o bueno, no, 0.7% ya no es visible el hexanol.